Bienvenidos. Hoy estaremos aprendiendo de la palabra de Dios en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ya Adán había aprendido de la experiencia de sentirse solo. Ya Dios había visto su necesidad y había hecho para el hombre a la mujer. En este capítulo comienza diciéndonos la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Cuando nosotros en lenguaje bíblico encontramos la palabra conoció respecto de la situación de pareja, literalmente la Biblia nos está hablando de que esa pareja tuvo una unión sexual. Eso es lo que nos denota la palabra conocer en lenguaje bíblico, específicamente hablando. Y en este capítulo 4 nos está mencionando cuáles fueron esos dos primeros hijos varones que Adán y Eva tuvieron, Caín y Abel, que después encontraremos una triste historia sobre estos personajes. Hoy empezamos el capítulo 4 y quiero hacer dos anotaciones. Creo que ya les había aclarado la primera. Cuando la Biblia nos dice conoció fulano de tal a su mujer, está hablando de una relación sexual, ¿cierto? Se refiere a descubrir esa intimidad sexual de la pareja. La segunda, es tremendo ver que en el tiempo que Adán había estado con su mujer en el huerto del Edén, no se habían unido sexualmente. La palabra nos exhorta diciendo que no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento. Está hablando de la relación sexual entre esposos. Dice, para no caer en tentación. Es decir, no quiere decir que usted va a estar esclavizada, pues que todos los días y a toda hora, cuando el hombre diga y disponga, tiene que estar ahí pues como si fuera una máquina que le meten una monedita y usted suelta un paquetico de sexo. No es el tema. Pero lo que sí está hablando la escritura acá es que tal vez una de las situaciones por las cuales Eva cayó en tentación y Adán cayó en tentación, podría ser porque no estaba presente el sexo entre ellos mientras estuvieron en el huerto del Edén. No en vano la Biblia aclara que fue justo cuando ellos salen del huerto del Edén, cuando se unen sexualmente y empiezan a poblar la tierra. En el versículo 3 dice lo siguiente: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando nosotros escogemos una ofrenda para nuestro Dios, hay varios tipos de personas. Una de esas personas son aquellas que le dan a Dios cualquier cosa, lo que primero se encuentra, ¿no? Lo más poquitico, o lo que menos duele, o lo que menos cuesta. Pero hay otras personas como Abel que escogen lo mejor para dárselo al Señor. Vemos aquí dos posiciones muy diferentes. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda cualquiera. Ay, tan lindas estas manzanitas. Sí, llevémosle esto. Estos aguacates, sí, no, llevémosle esto. Ahí, como por cumplir. Pero cuando la Biblia habla de la ofrenda de Abel, dice que escogió de los primogénitos de las ovejas, los más gordos. O sea que se tomó el tiempo mientras iba criando a sus ganados de ver cuál era el primogénito. Tal vez le amarró un cordoncito, le puso alguna señal a ese primogénito porque era viable que se confundieran entre tantos rebaños, ¿verdad? Pero aún dentro de los primogénitos dijo, bueno, de estos 20 primogénitos, estos 5 son los más gorditos, estos son los que yo le voy a llevar a mi Señor. Y Dios ve eso, Dios ve cuando tu ofrenda es con desgano, cuando no estás interesado en ser excelente para Él, aún en lo que le das. También ve cuando te esfuerzas. Y así sea un limón o así sea una monedita de 100 pesos, vas a procurar que eso sea con el mayor agrado de tu corazón. Recuerden que Dios no está pidiendo cantidades, pero Dios sí exige calidad.
Sucede entonces que cuando muchas, vamos a poner un ejemplo de iglesia tradicional, ¿sí? O iglesia tradicional cristiana, no católica. Digamos, dentro del ambiente de una iglesia cristiana, uno ve personas que prosperan mucho económicamente y no falta el otro supuesto hermano en la fe que empieza a sentir envidia o empieza a sentir tristeza. Ay, no, pero a este porque sí le va bien y a mí no. Ay, pero a este porque sí le salen las cosas y a mí no. A mí porque me echaron del trabajo y a él no. Porque mi hija quedó embarazada y la de este no. Empiezan a establecer esas comparaciones. Pero si fuéramos a mirar la actitud del corazón de ellos para dar su ofrenda o sus votos a Jehová, encontraríamos profundas diferencias. Y al igual que sucede en la Biblia, como nos está narrando en el versículo 5, hay cristianos cuyo ánimo decae, cuyo semblante decae. Y es por eso, es porque culpan a Dios de que Dios no los bendice, pero no se autoexaminan de que son ellos los que no quieren honrar a Dios con todos sus frutos. Y a pesar de la desobediencia de muchas personas frente al honrar a Dios, Dios continúa, al igual que nos narran estos versículos, continúa advirtiéndonos de cuando estamos andando de una forma incorrecta, continúa exhortándonos, nos envía personas que continuamente nos están advirtiendo, nos están hablando de lo que es correcto, de lo que debemos hacer. Dios nunca te va a dejar caer en pecado si tú quieres caminar con Dios, porque si insistes en caminar solo, te vas a equivocar, como vamos a ver a continuación. Entonces Jehová dijo a Caín, versículo 6, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De acuerdo a estos versículos, podríamos decir que si nuestro corazón no está totalmente entregado como una ofrenda principal a Dios, entonces vamos a ser usados por el maligno para hacerle daño a los que sí aman a Dios. Entonces, para que Caín dominara el pecado que acechaba a la entrada de sus deseos, de los deseos de su corazón, pues entonces hubiera sido necesario que él cediera su ira celosa para que el pecado no encontrara un lugar donde quedarse en su vida. El pecado sigue agazapado entre nuestras puertas hoy en día. Al igual que Caín, pues seremos víctimas del pecado si no lo dominamos o si no nos ponemos eso como meta, que debe ser una guerra todos los días. Pero no nos es posible dominar el pecado con nuestra propia fuerza. En lugar de eso debemos volvernos a Dios, recibir la fe que Él nos regala para nosotros mismos y recibir fe y fortaleza al compartir con nuestros hermanos en la fe. El Espíritu Santo nos ayudará siempre a dominar sobre el pecado. Esto constituirá una batalla de por vida, es decir, mientras tú estés en este cuerpo físico, siempre la batalla contra el pecado será una continua realidad. Versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí estamos siendo testigos, desafortunadamente, de algo que no era el plan de Dios. Y es el primer asesinato que ocurre en la tierra. Quitar una vida derramando sangre humana. La sangre representa la vida y eso lo encontramos en Levíticos 17, versículos 10 al 14. Si se le quita la sangre a una persona viva, ésta morirá. Ya que nuestro Dios fue el que creó la vida, solamente Él tiene el poder para quitarla y solamente Él sabrá cuál es el momento perfecto para hacerlo. Miren qué tremendo en la palabra cuando Dios llama a cuentas a Caín. Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué hubiera sucedido en la historia si en ese momento Caín hubiera por un momento sido consciente del acto tan trágico que había acabado de cometer y se hubiera arrepentido y en vez de justificarse o de pronto contestar de esa forma tan trivial, hubiera dicho, Señor, perdóname? Miren que repite la misma falta que sus padres en el huerto del Edén. Cuando Dios le pregunta al hombre y a la mujer dónde estaban y por qué se escondieron y
le hace varias preguntas, pero ellos simplemente se justifican, sacan excusas. ¿Qué hubiera pasado entonces si en ese momento, en vez de justificarse, hubieran caído de rodillas y hubieran dicho, Señor, perdónanos, nos equivocamos, danos una nueva oportunidad? Yo pienso que la misericordia del Padre se hubiera hecho visible frente a ellos, y pienso que con Caín también hubiera pasado lo mismo. Pero vamos a nuestro momento, vamos a nuestra vida. Dios tal vez nos está preguntando por qué hiciste esto, por qué hiciste lo otro. Y hay momentos en la vida donde no podemos seguir sacando excusas, donde no podemos seguir justificándonos, donde tenemos que tener un corazón totalmente transparente frente a Dios. Así esa transparencia nos avergüence. Pero estamos hablando es con Dios, tu creador, tu hacedor, tu Padre, tu redentor. Es Él el que conoce las profundidades más recónditas de tu corazón, de tus pensamientos, de lo que anhelas, de lo que lloras, de lo que te duele. No sigamos escondiendo las respuestas y no cometamos el error de estos hombres de la Biblia, de Caín, de Adán, de Eva. Hay momentos donde Dios lo único que requiere de ti es que te arrepientas, le reconozcas como Dios y endereces tu camino. Y si esta palabra te ha hablado, entonces te animo a que hagas de esto una realidad. Si hay una falta en ti, vete a tu cuarto, arrodíllate y pídele perdón al que todo lo puede. Vemos aquí entonces cómo la desobediencia de Adán y Eva ya había traído el pecado a la humanidad. Tal vez ellos, al igual que muchas personas hoy en día, pensaban que su pecado, que en ese entonces era comer un simple fruto, pues no era tan malo, no era algo como tan grande, tan vistoso, tan escandaloso, era algo sencillo, algo pequeño. Pero es que eso es lo que hace el enemigo con nuestras almas. Siempre tiende a minimizar el concepto del pecado. Siempre nos susurra al oído diciendo, nadie se va a dar cuenta, no te preocupes, disfruta, siente, deleítate. Y resulta que eso que no era tan malo, rápidamente se desarrolló en una naturaleza pecaminosa para los hijos de los hombres. Una simple desobediencia rápidamente degeneró en un franco asesinato. Adán y Eva actuaron únicamente contra Dios, pero Caín actuó tanto contra Dios como contra el hombre, es decir, en este caso su hermano. Un pecado pequeño tiende a crecer como una bola de nieve hasta descontrolarse y volverse algo que se sale de tus manos. Permite que Dios te ayude con tus pecados, con los pequeños, con los grandes, antes de que se conviertan en tragedias para ti y para las personas que amas. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro Dios hizo, hace y sin duda seguirá haciendo. Hasta pronto.